Ingeniera Livia, 3, 2, 1, al aire. Buenas noches con todos ustedes. El capítulo de Ingeniería de Materiales y Metalúrgica les da la bienvenida al curso de videoconferencia y ejecución de obras públicas, dado por el ingeniero Ali Aburto Moreno, consultor de proyectos, consultora y consultoría Moreno SA, especialista en infraestructura, ex subgerente de ejecución de obras, MDCG, primer ingeniero civil de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado con maestría en dirección de proyectos en ODT y tiene un grupo académico de ciencia. Bienvenido, ingeniero, y de seguro que va a ser una excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muy interesante la presentación que se me da. Considero como una oportunidad para poder compartir un poquito acerca de los conocimientos referente a la ejecución de obras públicas. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Qué es una obra pública? Vamos a denominar obras públicas a todos los trabajos, ya sea de construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, etcétera, que se van a intervenir en este caso, en bienes inmuebles, ¿ok? Ya sea para edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, entre otros. Una obra pública va a requerir de que se cuente con una dirección técnica. En este caso la va a asumir el residente de obra. Una obra pública, además, va a requerir que se cuente con un expediente técnico, asimismo, del capital humano, como en este caso es la mano de obra, los materiales, equipos y o herramientas que se requieran para la ejecución de una obra pública. Considerado importante mencionar y presentar en esta diapositiva todos estos términos que se pueden ver, tanto como construcción, reconstrucción, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nace la idea de proyecto, nosotros tenemos que nominar al proyecto y tenemos que darle el término adecuado que éste va a tener en función a las metas y a los objetivos que se están deseando con la ejecución de lo que vendría a ser una obra pública. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, una remodelación con una ampliación tienen un grado de similitud, pero, sin embargo, existen ciertas diferencias que las van a un poquito separar. Entonces, ya vimos que es una obra pública, puede ser obras como, por ejemplo, ya sean de tipo saneamiento, obras como, por ejemplo, de tipo edificaciones, etc. ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir, en este caso, la entidad para que se convoque a una obra por contrata? Bueno, en primer lugar, se debe contar con el expediente de contratación. Asimismo, debe existir la certificación del crédito presupuestario. Debe estar incluido también en el PAC, el Plan Anual de Contrataciones. Se debe contar con la aprobación del expediente técnico. Debe estar disponible el terreno o el inmueble donde se va a ejecutar la obra pública y debe estar declarado viable. ¿Qué es lo que contiene el expediente de contratación? Primeramente, este se iniciará a través del requerimiento del área usuaria, ¿ok? Dentro de las características técnicas de la obra a contratar, la información que se debe contener son los siguientes. El expediente técnico, que es el que me va a recoger el presupuesto de la obra o el valor referencial. Tenemos también el crédito presupuestario a través de la oficina de presupuesto de la entidad. Debe existir además una fórmula polinómica y, de ser el caso, las fórmulas polinómicas sí lo tenemos por separado, ya sea por estructuras sanitarias, eléctricas, estructuras. Asimismo, se debe mencionar el tipo de procedimiento de selección. Puede ser licitación pública o adjudicación simplificada. También debe contener el sistema de contratación, suma alzada, precios unitarios o esquema mixto. Y también la modalidad de ejecución, ya sea llave en mano o concurso oferta. Es importante mencionar también que la resolución que aprueba el expediente técnico la hace ¿quién? El titular de la entidad. Una vez que se apruebe el expediente técnico, se va a nombrar a un comité de selección. Este comité de selección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar adelante el proceso de selección. Hablábamos de expediente técnico. ¿Qué es un expediente técnico de obras?
Un expediente técnico viene a ser el conjunto de documentos que va a comprender tanto la memoria descriptiva, como las especificaciones técnicas, como los planos de ejecución, los metrados. Si existen metrados, existe, ¿qué cosa? Un presupuesto. Si existe un presupuesto, existe el valor referencial. El expediente técnico asimismo contiene el calendario de avance de obra valorizado. Contiene la fórmula o fórmulas polinómicas y, de ser el caso, si la envergadura del proyecto lo requiere, deberá contarse con el estudio de mecánica de suelos, el estudio geológico, el impacto ambiental y demás estudios complementarios. Es importante recordar que el expediente técnico de obra tiene una vigencia de ¿cuánto? De 3 años. Ahora, ¿quiénes pueden elaborar, formular el expediente técnico? Tenemos 3 escenarios, ¿ok? Cuando lo formulan los consultores externos, cuando lo elabora la propia entidad o cuando es a través de un contratista que a la misma vez va a ejecutar la obra. Cuando el consultor externo va a formular el expediente técnico, deberá ser luego de que éste haya ganado un procedimiento de selección, ¿ok? Cuando lo elabora, lo formula la propia entidad, lo hace a través de su unidad de estudios o de proyectos, es decir, el expediente técnico se va a elaborar en planta. Y cuando el contratista va a ser el que también va a ejecutar la obra y va a formular el expediente técnico, esto sucederá cuando se trate bajo la modalidad de concurso-oferta. ¿Cuáles son los sistemas de contratación? Veamos, tenemos el sistema a suma alzada, ¿ok? Este sistema se aplica a obras que están definidas por los planos y especificaciones técnicas. Es importante mencionar también de que en este sistema no estarán empleadas las obras de saneamiento, las obras viales y todo lo que tenga que ver con un gran movimiento de tierra, ¿ok? Bien, el postor en este sistema a suma alzada me va a ofertar un monto fijo integral. Asimismo, estará determinando el plazo de ejecución. En este sistema, que es a suma alzada, el contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de prelación. ¿Cuál es ese famoso orden de prelación? Tenemos que primero tenemos que basarnos en ¿quién? En los planos, luego en las especificaciones técnicas, luego en la memoria descriptiva y finalmente, como cuarto orden de prelación, tendremos a los presupuestos. Si hablamos de una obra bajo el sistema de suma alzada, deberemos tener en cuenta también de que no se va a reconocer los mayores metrados, así como también no se va a descontar los menores metrados. Ambos casos por la diferencia de metrados, ¿ok? Bien, veamos cuál es el otro sistema. Tenemos el sistema de precios unitarios. En este sistema se va a aplicar aquellas obras donde haya grandes movimientos de tierras, como por ejemplo obras de carretera, obras de saneamiento, obras de canales, de presas, etc. Aquí el postor va a ofertar precios unitarios de cada una de las partidas que se haya proporcionado a la entidad a través de las bases. En este sistema de precios unitarios no existe prelación para la ejecución de la obra, como en el sistema a suma alzada. En precios unitarios no hay orden de prelación. Es decir, se va a valorizar hasta el total de los metrados que se ejecutan realmente. Y en este sistema sí se va a reconocer los mayores metrados o sí se va a descontar los menores metrados por encontrarnos bajo el sistema de precios unitarios. Tenemos el último sistema de contratación, que es el esquema mixto, ¿ok? Que recoge tanto parte del sistema a suma alzada como el de precios unitarios. Es decir, mi obra va a contener partidas que van a ser necesarias utilizar el sistema a suma alzada y otras partidas que serán necesarias usar el sistema a precios unitarios, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las modalidades de ejecución? Modalidades de ejecución de una obra. Tenemos la modalidad de llave en mano y la modalidad de concurso-oferta. La modalidad de llave en mano y de concurso-oferta se diferencian primero en que en la modalidad de concurso-oferta solamente se aplica para una licitación pública que va a superar los 10 millones de soles, mientras que para la modalidad de llave en mano es tanto para obras de licitación públicas, adjudicaciones simplificadas. En un concurso-oferta se aplicará también para una obra a suma alzada y que se trate de una edificación, mientras que para una modalidad de llave en mano puede ser a suma alzada o puede ser a precios unitarios, ¿ok?
habíamos hablado hace un momento de que en esta modalidad, bajo el concurso oferta, el contratista puede elaborar el expediente técnico, ¿ok? Entonces necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra. Asimismo, deberá estar inscrito como ejecutor de obra. ¿Por qué? Porque bajo esta modalidad es el que elabora el expediente y también ejecuta la obra. Ahora sí, veamos cuál es el plazo para la firma del contrato de la obra, ¿ok? Dentro de los 8 días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro, el postor ganador debe presentar a la entidad todos sus documentos que se habían contemplado en las bases, ¿ok? Una vez que se presentan todos estos documentos, en un lapso de 3 días siguientes, la entidad procederá a suscribir el contrato. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si adicional a estos 8 días que presenta toda la documentación el contratista existe y se necesita subsanar ciertos requisitos? Entonces, la entidad le da un plazo de 5 días hábiles al contratista para que levante estas observaciones, estos requisitos. Si el contratista cumple con el levantamiento oportuno de estos requisitos, inmediatamente al día siguiente de la subsanación se tendría que suscribir el contrato por ambas partes, tanto la entidad como el contratista. ¿Cuáles son los elementos, los documentos que debe presentar el ganador de la buena pro para que se dé la firma del contrato? Tenemos documentos administrativos, tenemos documentos técnicos y tenemos documentos económicos. Dentro de los documentos administrativos tenemos, primero, la constancia de capacidad libre de contratación que ha sido expedida por el RNP. Segundo, tenemos la constancia de que no esté inhabilitado o suspendido para que se contrate con el Estado. De tratarse de ser el caso de que sea un consorcio, deberá estar legalizadas las firmas de los consorciados, o sea, de las empresas que se han unido para conformar el consorcio. Deberá contarse con el Código de Cuenta Interbancaria o el CSI, así como también un documento que acredite que se está contando con las facultades para que se perfeccione el contrato cuando sea correspondiente. Dentro de los documentos técnicos que se debe presentar para la buena pro, tenemos al calendario de avance de obra valorizado, que es el que me va a servir para controlar los avances y reajustes. Tenemos a la programación de la ejecución de la obra, que es el que me va a servir para controlar el seguimiento de la ruta crítica, ¿no? Que lo podemos observar en el famoso diagrama de Gantt. Tenemos el calendario de adquisición de materiales e insumos, que debe ser concordante con el calendario de avance de obra valorizado. ¿Cuál es el otro documento técnico que se debe presentar? El calendario de utilización de equipo, si la naturaleza de la contratación lo requiera. Ahora, para los contratos a suma alzada, se debe presentar también el desagregado por partidas, el que había dado origen a la propuesta ganadora. Finalmente, dentro de los documentos económicos que se debe presentar, tenemos la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que bien sabemos equivale al 10% del monto del contrato de obra, incluido el IGB. El mismo que debe tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Ahora, ¿será factible, será posible sustituir la garantía de fiel cumplimiento por una retención del 10%? La respuesta es sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se cumple con las siguientes condiciones. ¿De qué? De que se debe tratar de una obra de adjudicación simplificada. ¿Qué más? De que el contratista debe pertenecer a una micro o pequeña empresa. De que la ejecución de la obra debe ser igual o mayor a 60 días calendario, que es lo mismo que tenga 2 o más valorizaciones. Ahora, la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de valorizaciones en forma prorrateada y no estará en función al porcentaje de avance de la obra. ¿Ok? Y será devuelta al consentimiento de la liquidación final. En la liquidación yo puedo corregir, en la liquidación yo puedo modificar por ahí ciertos factores que se hayan suscitado durante las valorizaciones de la obra. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta para suscribir el contrato? De que el órgano encargado de las contrataciones, al recibir todos los documentos que presenta el contratista, los remita a opinión, en este caso a la entidad a través del área usuaria o técnica. ¿Para qué se hace esto? Para que se establezca la consistencia técnica
de estos documentos y, de ser el caso, levantar o presentar las observaciones. ¿Qué otra precaución se debe tener en cuenta para suscribir el contrato? De que se debe certificar la validez de la garantía de fiel cumplimiento, es decir, de que debe estar acorde el monto, la vigencia, hasta la liquidación final, habíamos mencionado, de la entidad que está emitiendo esta garantía, de que si está inscrita efectivamente en la SBS y AFP, entre otros. Además de ello, se debe tener en cuenta que se debe certificar la validez de que esté correctamente registrado la MIPE. Bien, hablábamos de garantías. Veamos, ¿qué son las garantías? Son documentos valorados que tienen por finalidad respaldar a los contratistas. Tenemos garantía de fiel cumplimiento, por adelanto directo, por adelanto de materiales. ¿Ante quién van a respaldar? Ante la entidad. ¿Para qué? Para que se proceda con la ejecución contractual de una obra. Ahora, pueden ser las garantías pueden ser cartas fianzas y pólizas de caución. ¿Ok? Las cartas fianzas, ¿quiénes la emiten? Las entidades bancarias y financieras. Y las pólizas, ¿quiénes la emiten? Las compañías de seguro. Hablábamos de los que pueden emitir las garantías. Estas estarán efectuadas por empresas que están bajo el ámbito de la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, y las AFPs, o las mismas que se encuentran en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría, que periódicamente, ¿quién va a publicar? El Banco Central de la Reserva del Perú, BCR. Tipos de garantías en contratos de obras públicas. De fiel cumplimiento. Como es de conocimiento, es el monto equivalente al 10% del contrato original. ¿Hasta cuándo debe estar vigente? Hasta el consentimiento de la liquidación final. Ahora, si la buena pro se adjudicó una pyme, el plazo de obra es igual o mayor a 60 días calendario y el número de valorizaciones es 2 o más, entonces el contratista puede solicitar que se le aplique una retención por el mismo porcentaje o en lugar de presentar la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ok? La retención que será descontada en este caso también es al prorrateo en la primera mitad del número de valorizaciones. Tenemos por el adelanto directo, que es hasta el 10% del contrato original, y tenemos por adelanto de materiales e insumos, que es hasta el 20% del monto del contrato original. Por adelanto directo se puede ir descontando su monto trimestralmente conforme se vaya amortizando. Y por adelanto de materiales se puede ir descontando su monto trimestralmente conforme se vaya amortizando también. En el adelanto directo debe estar vigente hasta la amortización total del adelanto, y de igual modo por adelanto de materiales debe estar vigente hasta la amortización total de los materiales del adelanto. ¿Cómo se computan los plazos en la ejecución contractual? Es decir, ¿cómo están medidos los tiempos para una ejecución de una obra? Los plazos estarán computados en días calendarios, a excepción que se presenten casos en los que el reglamento indique lo contrario, ¿no? Aplicándose suplementariamente lo que se dispone en los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Cuáles son los eventos que van a determinar el inicio del plazo de la ejecución de la obra? Tenemos 5 eventos bien marcados que me van a determinar el inicio del plazo de la ejecución de la obra. Primer evento, la entidad va a notificar al contratista informando quién va a ser el inspector o quién va a ser el supervisor de la obra. Primer evento. Segundo evento, de que la entidad haya hecho entrega del terreno o el lugar donde se va a ejecutar la obra. ¿Ok? Sabemos que este acto tiene que llevarse a cabo sí o sí. El acto, la entrega del terreno. Tercer evento, la entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos que estarán de acuerdo a las bases. Cuarto evento, que la entidad haya hecho entrega de ¿qué cosa? Del expediente técnico de obra completo. ¿A quién hace entrega? Al contratista. En caso de que haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultoras y observaciones. ¿Ok? Finalmente, el quinto evento, que es del que va a depender los plazos, que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidades que establece el artículo del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, 156. Entonces,
¿cuáles deberían ser los plazos para que ocurran todos estos eventos? Como señala la norma, existen 5 eventos que deben ocurrir. En total tenemos 15 días naturales contados a partir del día siguiente de haberse firmado el contrato. ¿Ok? Recordemos que el contratista tiene 8 días para solicitar, ¿qué cosa? El adelanto a la entidad. La entidad luego tiene 7 días para entregar este adelanto. Entonces, 8 días de solicitud más 7 días de entrega de plazos, tenemos ahí los 15 días que se estarían contando como plazo para que se inicie el inicio de la ejecución de la obra. Ahora, un hecho importante que debe suceder es que este inicio de plazo de ejecución contractual, esta fecha debe estar registrada en el cuaderno de obra. Bien, esto estará generalmente registrado por el inspector o el supervisor. ¿Puede el contratista resolver el contrato de obra si la entidad incumple los plazos o eventos que se señalaron? ¿Se puede resolver el contrato? La respuesta es sí. Entonces, si la entidad incumple estos plazos que se habían mencionado, se puede tranquilamente resolver el contrato. Y el contratista va a tener la facultad para solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la entidad. Ahora, ¿es posible acordar diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra? La respuesta es sí. ¿Es posible suspender el plazo de ejecución de la obra? La respuesta también es sí. ¿Cuál es la diferencia? Que para diferir la fecha de inicio del plazo de la ejecución de la obra es posible en los siguientes supuestos. Primero, por estacionalidad del clima, que no me va a permitir el inicio de la ejecución hasta la culminación de dicho evento. Segundo supuesto, de que la entidad encuentre imposible cumplir con designar a quién, al inspector o al supervisor, o entregar el terreno para que se cumplan todos estos requisitos y se pueda iniciar la ejecución de la obra. ¿Ok? ¿Cuándo es posible suspender el plazo de la ejecución de la obra? Cuando se producen eventos que no están atribuidos a ninguna de las partes, ni a la entidad ni al contratista, ¿no? Y estos me van a originar paralización de la obra, me pueden también generar suspensión del plazo de la ejecución hasta la culminación de dicho evento. También se tiene que tener en cuenta este posible caso. Bien, una vez reiniciado el plazo de ejecución de la obra, ¿a quién corresponde que se comunique al contratista la modificación de las fechas de la obra? Es a la entidad, respetando los términos en que se acordó la suspensión. Bien, entonces, estábamos hablando de residente, supervisor. Veamos en qué consiste un residente de obra. Características del residente de obra. Tiene que ser ingeniero o arquitecto debidamente colegiado. Debe estar habilitado este profesional, especializado, o sea, que haya trabajado en obras similares a las que se va a ejecutar. Debe estar designado por el contratista. Y a su vez, la entidad debe dar conformidad de esta designación. El residente de obra estará de modo permanente y directamente asumiendo ¿qué cosa? Tanto la dirección como la conducción técnica de la obra, la conducción administrativa, financiera, durante toda la ejecución de la obra. Se dice que el residente de obra es aquel profesional que representa técnicamente al contratista. Pero, sin embargo, este no está facultado para pactar modificaciones en el contrato. Respecto a los años de ejercicio profesional que debe tener el residente. Bueno, la experiencia no debe ser menor a 2 años en obras similares y evidentemente este ejercicio deberá estar debidamente verificado y comprobado. ¿Cuándo se cuenta esto? A partir de que se haya colegiado este profesional, arquitecto o ingeniero. En las bases se pueden establecer adicionalmente otras experiencias, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza de la obra. Requisitos para ejercer legalmente la profesión. Poseer grado académico y título profesional de ingeniero o de arquitecto. Contar con su número de CIP o su número de CAP. Estar habilitado por el colegio correspondiente. ¿Ok? Ahora, quien ejerza la profesión sin contar con estos requisitos pueden ser sancionados penalmente. ¿Cuáles serían las sanciones por ejercer ilegalmente la profesión?
pueden ser reprimidos de su libertad de 2 a 4 años. Ojo con eso. Cuando se tiene, ¿qué cosa? Cuando sin tener el título se ejerce la profesión, o si yo tengo el título y no reúno las condiciones legales para ejercerlo, también estaría incurriendo a ser sancionado legalmente, ¿ok? De 2 a 4 años. Atribuciones y limitaciones que tiene un residente de obra. Bien, el residente de obra puede recibir el terreno donde se ejecuta la obra, ¿ok? También puede formular consultas en el cuaderno de obra a la supervisión. Pero este señor, este residente de obra, no puede formular a la entidad la consulta directamente. Tampoco puede solicitar a la entidad la ampliación de plazo. Veremos más adelante que este procedimiento se hace a través del supervisor de la obra. El residente puede también comunicar a través del cuaderno de la obra que se ha culminado y solicita la recepción de la misma. Se culmina la obra, residente de obra hace la anotación en el cuaderno de obra. Solicita la recepción de la obra, también la puede hacer el residente de obra. También este señor puede practicar la liquidación del contrato de la obra. Puede anotar en el cuaderno de obra que existe la necesidad de un adicional de obra, es decir, la prestación de adicionales. Más no, este señor no puede entregar la obra suscribiendo en el acta de recepción. Este señor no puede presentar la liquidación a la entidad y tampoco puede solicitar las prestaciones de adicionales, ¿ok? El residente de obra puede sustentar el adelanto por materiales, es decir, puede elaborar el sustento técnico, económico, financiero de que se está requiriendo, se está necesitando adelanto de materiales. El residente de obra también puede presentar al supervisor las valorizaciones de mayores gastos generales. El residente de obra puede registrar los asientos en el cuaderno de obra en representación del contratista. Habíamos dicho de que el residente de obra representa técnicamente al contratista. El residente de obra también puede realizar la dirección técnica de la obra, que es una de las funciones principales que tiene el residente de una obra. Pero el residente de la obra no puede solicitar a la entidad adelanto de materiales. No puede presentar a la entidad la valorización. ¿Por qué? Porque estas son competencias del supervisor. Ahora, pregunta, ¿se puede sustituir al residente designado por el contratista? La respuesta es sí, ¿no? Para este efecto, el contratista, ¿qué cosa hace? Propone 15 días antes de que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, y dentro de los 8 días siguientes de que se presente esta solicitud a la entidad, si no se pronuncia en este plazo, será por consentida, por aprobada esta sustitución. En el caso de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal y la entidad aún no ha aprobado esta sustitución, es decir, la obra se encuentra sin el profesional, el personal, como es el residente de obra, entonces se le puede aplicar al contratista una penalidad que no va a ser menor a 0.5 UITs, ni tampoco puede ser mayor a una UIT, una unidad impositiva tributaria, ¿ok? Que más o menos se está variando de 2.150 a 4.300, ¿no? Estos valores, de medio UIT a una UIT. Bien, veamos cuáles son los adelantos de obra. Pregunta, ¿será obligatorio otorgar adelantos? Y la respuesta es no, ¿ok? Esto será viable siempre y cuando la naturaleza, el sustento lo requiera. Y también si está indicado en las bases. ¿Cuáles son los tipos de adelanto en la ejecución? En el reglamento se establece que para obras hay dos tipos de adelanto, el adelanto directo y el de adelanto para materiales e insumos. Habíamos visto inicialmente que el adelanto directo puede ser hasta el 10% del monto del contrato original. Significa que puede ser menor a este porcentaje. Y el adelanto de materiales e insumos, que puede ser hasta el 20% del monto del contrato original. Es decir, que puede ser menos también. ¿Cómo es la gestión para que se dé el adelanto directo? Dentro de los 8 días calendarios, después que se firma el contrato, el contratista puede solicitar el adelanto. Luego la entidad tiene 7 días para entregar este adelanto. Habíamos visto que este proceso duraba, ¿cuánto? 15 días. Pero ¿qué documentos debe adjuntar el contratista en esta solicitud? Dos cosas: la garantía o carta fianza y el comprobante de pago o factura.
¿Qué va a suceder si la solicitud del adelanto directo se realiza después de los plazos que establece el reglamento? Es decir, pasó los 8 días, el contratista hace la solicitud al 9º, al 10º día. Simplemente no procede el adelanto, ¿ok? En este escenario, el otorgamiento del adelanto directo deja de ser uno de los eventos que determina el inicio del plazo. Habíamos visto que teníamos 5 eventos para que se dé el inicio del plazo contractual, ¿ok? El último evento era justamente el otorgamiento del adelanto directo. Entonces, si este no se da, ya deja de ser uno de los eventos que va a determinar el inicio del plazo de la ejecución. ¿Cómo se va a amortizar el adelanto directo? Bueno, este se hace mediante descuentos que van a ser proporcionales en cada una de las valorizaciones. Se amortiza sobre el monto de la valorización sin IGB, ¿ok? Además, se debe cumplir que la sumatoria de todas las amortizaciones debe ser igual al monto del adelanto directo otorgado sin IGB. Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización en adelantos y demás, se las puede, ¿qué cosa? Corregir ¿en dónde? En la liquidación final de la obra. ¿Cómo es la gestión del adelanto para materiales e insumos? Bueno, la gestión es la siguiente. Las solicitudes se realizan una vez que se ha iniciado el plazo contractual, es decir, se va a tener en cuenta el calendario de adquisición de los materiales, ¿ok? Y los plazos estarán establecidos en las bases integrales para entregar dichos adelantos. Ahora, el adelanto me va a comprender lo siguiente: materiales, insumos y equipamientos. Si hablamos de materiales, puede ser cemento, fierro, arena, etcétera, ¿no? Insumos, combustibles, maderas, etcétera. Equipamientos, los que se incorporen a la obra, ¿no?